Welcome to HO in Chile Arte. Today we're taking you inside the world of Arturo Duclos, one of Chile's most influential contemporary artists. In this video, we'll sit down with him in his studio to talk about his art practice, how he adapted to a smaller workspace, and take a deep dive into his archives. But that's just the first half. In the second part, we'll explore Una Vida, his latest exhibition, where he reflects on time, memory, and transformation. If you love contemporary art and want to see what goes on behind the scenes, you're in the right place. So let's get started. In your early career, did you work with other artists in your studio during the Escena da Avanzada movement? And if so, what was your experience like? Bueno, efectivamente yo comencé mi carrera como artista vinculado a la escena chilena de vanguardia de los años 80 que se llamaba Escena de Avanzada. Había una serie de artistas ya bastante consolidados como Carlos Lepe, Eugenio Dittborn y otros, el grupo CADA también, un colectivo de acciones de arte, que fueron de alguna manera referentes importantes en mis comienzos. Sin embargo, yo ya tenía un trabajo bastante avanzado en relación a mi visión de mundo. Mi primer cuerpo de trabajo estaba muy emparentado con ese tipo de obras, pero al mismo tiempo yo había desarrollado un cuerpo de obras que tenía que ver con los desaparecidos, ¿no? Mis primeros trabajos se enfocaban mucho hacia ellos, y quizás mi trabajo mayor de ese momento fue una obra que se llama La lección de anatomía, que consiste en una serie de huesos humanos que están pintados y puestos sobre el suelo en una superficie blanca de toalla. Hoy día esa obra pertenece a un museo acá en Chile, el Museo de Artes Visuales, una obra como inicial, seminal dentro de mi carrera. Y todo esto, claro, tenía que ver con esta relación que yo había desarrollado precisamente con este grupo de vanguardia. Posteriormente, la escritora más importante de la época, que es Nelly Richard, ella me consignó estos trabajos dentro de sus libros. Escribió un libro muy importante que se llama Arts and Institutions, y que se publicó en Australia, por eso lo digo en inglés. Entonces ese libro fue quizá el primer momento, que fue el año 85, en donde mi carrera comenzó a despegar, y que fue el año también que hice la exposición que se llamaba al mismo nombre, donde reuní una serie de obras que hablaban también sobre los símbolos políticos, sobre la dictadura y sobre los momentos que estábamos viviendo en Chile. What difficulties did you encounter working alone in your studio during the Pinochet dictatorship? Could you please share any memorable experience or stories from that time? Bueno, la verdad es que en esa época jamás trabajé solo, porque fue un momento muy ebulliente dentro del arte chileno, a pesar de que estábamos en plena dictadura. Ya mencioné que existía este grupo de vanguardia que era la Escena Avanzada, pero paralelamente también se comenzaron a desarrollar muchos otros sectores, ¿no es cierto?, dentro de la música, dentro del teatro, de las artes visuales también, y permanentemente yo estuve en contacto con todas esas otras escenas también, que fue una escena muy underground, muy contracultural, pero muy interesante, porque desde ahí surgieron no solamente nuevos proyectos y nuevos trabajos y nuevas visiones sobre mi obra, sino que también eso nutrió muchísimo mi manera de trabajar, y que después se proyectó durante todos los años 80. En esa época también yo colaboré con una banda de rock muy conocida en ese tiempo, que se llamaban Electrodomésticos, y que era una banda muy experimental. Yo no era músico, pero sí colaboré con la visualidad, porque era una banda que su componente fundamental, aparte de la música, era la visualidad. Entonces yo diseñaba no solamente su escenografía y sus puestas en escena, sino que también diseñaba sus carátulas, los afiches de promoción, y el imaginario, ¿no?, de esta banda, que fue reconocido en esa época porque yo escribí su nombre con letras rusas, en cirílico, ¿no? Y por lo tanto eso le dio una característica muy especial visualmente también a la banda, porque le daba un carácter enigmático. Entonces, como decía, esa época fue una época muy ebullente, muy chispeante, ¿no?
y donde todos colaborábamos, no teníamos dinero, no teníamos recursos, pero éramos jóvenes, éramos revolucionarios, éramos contraculturales y queríamos que nuestro arte también trascendiera. Y un poco esa es la herencia que yo tengo de mis primeros años en Chile, durante la época de la dictadura, cuando comencé a trabajar como artista y que se proyectaron después durante la década de los 90 hacia adelante. How does your current studio space influence your chosen mediums, which includes installation, digital art, sculpture, and video? Bueno, la verdad es que después de tener un estudio y varios estudios durante 30 años, luego de la pandemia dejé de tener estudio y me concentré en un espacio muy reducido para trabajar solamente en el computador. Y la verdad es que no ha influido mucho esto dentro de mi trabajo. O sea, creo que incluso ha sido mucho más provechoso porque tengo mucho más cerca los elementos que me interesan, mis vinilos, mis archivos, mis libros, mi música, etcétera, que en otros estudios tuve que eliminar porque en algunas ocasiones me robaron muchas cosas y por eso finalmente decidí no volver a tener un estudio, sino que más bien manejarme ocasionalmente con algunos espacios cuando necesito producir. Actualmente trabajo en un escritorio con un computador y en un lugar donde mantengo algunos archivos y materiales, ¿no es cierto? Y estoy realizando, por ejemplo, esta pintura en el muro que todavía no he terminado y voy muy tranquilo haciendo esto, pero también estoy trabajando mucho con arte digital y con proyectos. Entonces hoy día más bien mi trabajo es proyectual. Trabajo creando videos, instalaciones, esculturas, etcétera, pero siempre en forma de proyectos, y después cuando tengo que realizarlo salgo del estudio y lo realizo en otros lugares, ya sea en espacios arrendados o sencillamente en estudios de grabación o en estudios de cine. Así que para mí me he dado cuenta que ese no es un problema. No es un problema hoy día tener un espacio, entre comillas, como el estudio del artista que todos esperan, sino más bien tener un espacio de concentración y un espacio en donde uno más bien pueda pensar y crear los proyectos. Eso creo que es lo más importante. What aspects of your previous studios have you incorporated into this space? Bueno, la verdad es que todos mis talleres anteriores, mis estudios anteriores han sido distintos, ¿no? Porque yo comencé primero trabajando también dentro de una casa en donde tenía un espacio especial bastante grande y que luego me fui apropiando de todo el espacio y eliminé los muebles hasta convertir casi toda la casa en un estudio. Y luego tuve un estudio muy grande con 150 metros cuadrados y con mucho espacio y con mucho espacio también para trabajar, mesas, ayudantes, etc. Y luego tuve otro estudio un poco más pequeño, de 120 metros cuadrados, que era muy cómodo, ¿no? Pero era muy inseguro, y ahí fue donde me robaron. Entonces ahí ya empecé a dudar si quería tener un espacio, y realmente, claro, todos los estudios hoy día son inseguros, sobre todo si uno los comparte con otros artistas, entra y sale gente, etc. Por lo tanto, aquí en realidad lo que más he incorporado en este nuevo trabajo y en esta nueva forma de trabajar en este estudio es la seguridad, en términos de seguridad, digamos, de que no te roben, ¿no? Pero también cierta comodidad que tengo acá en términos del acceso, como mencionaba antes, a muchos de mis elementos personales que forman parte también de mi imaginario, las máscaras, las fotografías, los archivos, los libros, elementos que de verdad colaboran muchísimo en mi visión de mundo y en la forma en que yo trabajo. How did your experiences abroad influence your studio practice and help bring Chilean art to the local and international audiences? Bueno, yo comencé durante la década de los 90, principios de los 90, a trabajar muy fuertemente fuera de Chile con galerías extranjeras. Primero comencé con una galería en Costa Rica, luego me comisionaron un proyecto en España, luego a través de una exposición colectiva que hice en Canadá, en Montreal, el año 91, conocí a un coleccionista que se interesó en mi trabajo y que era un neoyorquino,
que vino a conocerme y comencé a transitar antes que en los espacios chilenos por espacios internacionales. Curiosamente, el año 92 estaba exponiendo en París, ¿no es cierto?, el 93 en Nueva York, y así en Londres, en Madrid, en distintos lugares. En Australia estuve, en Sydney, exponiendo en esa época. Y recién el año 93 pude hacer mi primera exposición individual en Chile. Entonces, y eso es porque tuve la suerte tal vez de haber conocido a este coleccionista que fue Edgar Gunther, que ya murió, quien creó una colección de arte latinoamericano y fue uno de mis mayores compradores en un principio, y además también quien me abrió muchas puertas a otros lugares en Europa y en Estados Unidos especialmente. Entonces toda esa experiencia para mí fue algo muy importante, porque también me dio un ritmo de trabajo que no tenía. Tenía muchos pedidos, muchas galerías me encargaban exposiciones, hacía a veces 5 o 6 exposiciones al año individuales, aparte de otras 10 colectivas donde participaba, y por lo tanto tuve que organizar toda mi forma de producir arte de otra manera, conseguir ayudantes, maquetistas, gente que trabajara en mi taller, etc. Y además también entre medio gané becas, como la beca de la Fundación Guggenheim, y otros premios. Entonces eso facilitó muchísimo también mi trabajo y la forma en que yo me relacioné con el ambiente chileno y con el ambiente internacional. Para mí, yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, aunque pareciera ahora ser un poco nostálgico hablarlo así, porque bueno, las cosas van cambiando también. Las galerías cambian, ¿no es cierto? Cambia, el mundo del arte cambia, es muy dinámico, pero también creo que es una experiencia que todos los artistas deberían tener en todo el mundo, no solamente en Chile, porque muchas veces me topé, por ejemplo, en el Reino Unido o en los Estados Unidos, con artistas que ni siquiera habían salido de su ciudad de origen, y que eso también les dificultaba mucho, por ejemplo, para poder relacionarse y para poder entender la producción artística que ellos hacían de otra manera. Para mí la mejor experiencia fue eso, o sea, poder abrirme también a ver en vivo muchas obras de artistas internacionales que solamente veíamos en libros, y que de alguna manera me abrieron también mi forma de trabajar hacia entender otras posibilidades de hacer arte y entender también otros modos de considerar la forma en que mi trabajo podía circular dentro del mundo. Es por ello que toda esta técnica que fui desarrollando en torno a pinturas que se enrollaban fue vital también para el desarrollo de mi trabajo, porque tenía mucha movilidad. Yo llevaba rollos de pintura que llegaba a las galerías, ¿no es cierto?, y las colgaba con clavos directamente en el muro, no necesitaban bastidor, y eso no solamente facilitaba su circulación, sino que también ofrecían como un plus en términos de cómo yo procesaba mi manera de hacer arte. Creo que, como decía, esta experiencia no solamente fue importante para mí, sino que para muchos otros artistas chilenos que vieron en ello una oportunidad también de ver cómo desarrollar sus trabajos y abrirlos a otras audiencias internacionales, pensando en las formas de cómo se exhibían estos trabajos y en las formas de producción también de los trabajos, porque lógicamente si yo estoy pensando en hacer pinturas gigantes, ¿no es cierto?, de 20 metros, y quiero trasladarlas de un país a otro, eso dificulta muchísimo no solamente su comercialización, sino también sus métodos de exhibición. Por lo tanto, pienso que es vital hoy día entender también cómo producir una obra para que circule y que tenga métodos de producción que sean aptos para esa circulación. Bueno, aquí yo tengo varios archivos que son old school, ¿no?, que son fotografías de mis obras de distintos años y también manejadas con diapositivas, slides, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, de exposiciones. Esta es de una exposición que hice en Nueva York el año 97, en la Galería Nine No 6, con quien trabajé durante 10 años. Y en ese tiempo, bueno, la mayoría de las imágenes se tomaban así, ¿no? Es una serie que hice donde trabajé con elementos culinarios sobre manteles de mesa, sobre manteles los cuales yo pintaba y les agregaba distintos elementos, ¿no? También tengo aquí un book,
que es muy old school. Estos eran los books que se hacían antes. Hoy día todos trabajamos con PDF, ¿no? Pero en tiempos antiguos, ¿no es cierto?, los artistas trabajábamos con estos libros que eran muy profesionales también, donde tenemos aquí las imágenes de las obras, ¿no es cierto?, fotografiadas en papel, copiadas con los títulos, ¿no? Y estas son obras de los años 90, 91, 92, ¿no? Y que hoy día están en distintas colecciones acá en Chile, ¿no? Aquí también, por ejemplo, vemos todas estas obras de esa época. Muchas de estas obras se pusieron en los Estados Unidos, en Francia, ¿no? Esto es de una exposición que hice aquí en Santiago el año 92, perdón, sí, el 92, fue mi periodo individual, fue en diciembre del 92 a enero del 93, ¿no? Y esta fue una exposición que tenía que ver también con la beca Guggenheim que yo me había ganado, y consistía en una investigación sobre pinturas, instalaciones, cómo combinaban juntos esto, ¿no es cierto?, en distintos ambientes, ¿no? Aquí hay distintas imágenes de la instalación, ¿no es cierto?, cómo funcionaba, ¿no?, y las obras que estaban ahí. Esta otra es una obra muy interesante porque se llama La Scuola di Santiago en italiano, pero dio origen a un proyecto que después hicimos que se llamaba La Escuela de Santiago, integrado por Eugenio Dirborn, por Juan Dávila, por Arturo Duclos y Gonzalo Díaz, que eran artistas que teníamos todo el apellido con la letra D. Por lo tanto, esa fue la Escuela de Santiago y que generó un proyecto muy importante en esa época, ¿no?, que fue bastante controversial, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de esta misma exposición. Y esta es una serie que yo llamé Emblemas, ¿no?, y que es una serie con la cual trabajé durante varios años, desde el 93 hasta el 96, 97, ¿no?, y que consta de muchas pinturas. Aquí este es un resumen de ello, ¿no? Y se mostraron en distintas partes del mundo, en el Beat de Beat, en Rotterdam, en Anina Nosei, en Nueva York, en Jean-Marc Patras, en París, en la Galería Mario Flecha, en Londres, ¿no?, entre otras galerías, ¿no? Muchas de estas obras incorporaban objetos, ¿no?, tenedores, cuchillos, como se puede ver acá, y también elementos como libros, ¿no es cierto?, porque eran falsos, pintados sobre las mismas telas, ¿no? Aquí en esta otra podemos ver un serrucho, ¿no?, y también cómo hay un cuadro que está sobrepuesto, que tiene una imagen pintada ahí, ¿no? Otras más también con superposiciones de objetos y cuadros, ¿no? Esta, por ejemplo, que está llena de cuchillos, es un marco, esto con cuchillos, ¿no? Bueno, y así, suma y sigue, ¿no? Estas son otra serie que comencé después, del 95, que yo, el 94-95, que yo le llamé pinturas láser, donde utilizaba transferencias láser para crear imágenes junto con imágenes pintadas y objetos, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene una cuerda, esta otra tiene una instalación eléctrica, ¿no? Esta otra tiene bandejas, y así, ¿no? También están lo que llamé yo pinturas ornamentales, que eran pinturas muy formales, que tomaban como referencia elementos que provenían de culturas antiguas, por ejemplo, Grecia, ¿no?, o también culturas moriscas o francesas, ¿no? Entonces iba mezclando, esto también es griego, ¿no?, esto es francés, ¿no?, de tapices, iba mezclando todas estas referencias culturales junto con mi lenguaje más contemporáneo, ¿no? Aquí esto también es árabe, ¿no?, una tipografía árabe y que tiene que ver con la ornamentación. Las composiciones suprematistas son las otras, ¿no?, que son composiciones mucho más sencillas, ¿no es cierto?, no con el barroquismo que yo solía utilizar, ¿no? Y estas composiciones suprematistas, claro, trataban un poco de emular el trabajo de las composiciones de Malevich, pero utilizando formas abstractas y figurativas, ¿no?, pero como si el tratamiento fuera efectivamente abstracto. Aquí esta es una instalación de una composición suprematista. Esta es otra que está compuesta por platos, ¿no? Son platos de comida que están dispuestos en el muro, ¿no? Y aquí otra que hice en Perú, en Lima, en una compañía de seguros. Entonces puse esto que se llamaba Composición Suprematista número 15, y fue un mural que hice donde puse letras hechas con huesos humanos, perdón, es la Composición Suprematista número 18, ¿no? Objetos, aquí tengo arte objetual, ¿no? Esta es una obra que está hecha con sangre
y que tiene una manguera que construye una estrella y con una bomba que bombea a lo largo de la estrella. La bandera chilena, que está hecha con fémures humanos. Esta es mi estatura, mi altura, ¿no es cierto? 40 por 40 centímetros por unos 71, ahora estoy un poco más chico, me he reducido. Huesos humanos, ¿no es cierto? Y con una estructura de metal donde están dispuestos los huesos para que no se caigan. Bueno, esto es como les contaba yo, mi book, mi book antiguo. Ahora, para ir a otra sección de mi taller, aquí tengo mis archivos también con los cuales yo he trabajado. Hay distintos tipos de archivos, por ejemplo aquí estos corresponden a correspondencias, a proyectos de exposiciones en Lima, en Nueva York, en Miami, en Santiago, en Suecia, en Lund, por ejemplo, etcétera, en Essex, en la Universidad de Essex, entrevistas, ¿no? En el Museo de San Antonio, Texas, ¿no es cierto? El Ramis Farquet en Nueva York, la exposición Ultra Baroque, una exposición que recorrió más de 10 museos en los Estados Unidos, una exposición blockbuster, ¿no? Y también aquí están mezclados los archivos con los cuales yo trabajo mi obra. Por ejemplo, aquí tengo carpetas donde voy clasificando materiales de archivo que yo voy recolectando de revistas antiguas, de folletos, etcétera, o referencias que voy tomando de láminas, ¿no es cierto? Esta es una carpeta que dice animales diversos, ¿no? Entonces aquí hay elementos que provienen de la heráldica, que provienen de dibujos que yo hago, ¿no es cierto?, para poner en las pinturas, o de láminas de colegio, de fotografías alteradas, etcétera. Elementos que yo voy tomando como referencia para poner después en mis pinturas, ¿no? O también, por ejemplo, aquí tengo una que se llama Partes del Cuerpo, ¿no? Entonces hay diferentes partes del cuerpo como fragmentos, no sé, corazones, por ejemplo, corazones ya sea religiosos, corazones biológicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una imagen, que un dibujo que hice, que estaba en varias pinturas mías, que es un pene, que ha sido rebanado con un cuchillo, ¿no? Entonces, esto corresponde a una obra muy importante que hice, que se llamaba La Gran Utopía, ¿no? Que bueno, está muy basado también en la escuela vienesa, ¿no? De los artistas como Charles Kogler, el mito del corte del pene de Charles Kogler, ¿no? Pero también en la idea, digamos, de la gran utopía soviética, ¿no? Bueno, aquí se pueden ver todas estas partes, referencias de la lengua, de los pies, de ciertos dibujos de distintos lugares que yo utilizo después con mis pinturas, ¿no? También, por ejemplo, tengo frases en español, en inglés, en francés. Por ejemplo, aquí son citas de poemas a veces, ¿no? O citas que yo voy tomando, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es una mención a Michel Houellebecq, parte de un poema de él que se llama Perdre l'amour, c'est aussi se perdre soi-même, ¿no? Significa perder el amor, es también perderse a sí mismo, ¿no? Bueno, tableau, ¿no es cierto? Todos estos son elementos que yo he utilizado, pero que también vuelvo a utilizar muchas veces dentro de mis pinturas como referencias textuales y conceptuales que forman parte de mi obra, ¿no? Yo abracé l'aube d'été, je suis maître du silence, ¿no? Yo he abrazado el alba del verano y yo soy el maestro del silencio, ¿no? Frases que he utilizado en alguna hora, y algunas son frases que las he compuesto, las he tomado de algunas referencias y tampoco las he usado, pero las tengo aquí porque forma parte de este archivo en el cual yo voy tomando estos elementos para componer mis obras, ¿no? Esto, claro, es casi como un archivo victoriano, ¿no? Pensando hoy día en la era digital, también ahora tengo archivos digitales que trabajo en mi computador, pero principalmente este método es el que más me gusta porque me permite visualizar y tener a veces la misma escala en que voy a aplicar las imágenes, los textos o las ornamentaciones dentro de mis pinturas. If you made it this far, thank you for watching. We're about to dive into the second half of the video, where we explore Una Vida, Arturo's latest exhibition. But before we continue, and if you enjoyed this content, don't forget to hit the like button and subscribe to Hecho en Chile Arte.
for more videos on Chilean art and artists. It really helps support the channel and brings you more in-depth art content. Alright, let's jump into the video. The creative process begins in the studio, but it's at the Lomata Cultural Center where Arturo's vision truly comes to life. This collection of 17 new works includes digital paintings, installations, and videos. Una Vida delves into the deeply personal, acting as a visual diary, or Bitácora de Vida, as Arturo calls it. It interwoves the reflection of Chilean history and society. It's a space where the artist invites us to explore the interaction of memory, identity, and social change, confronting issues such as social discrimination and ideological divide that shape Chileans' past and present. But more than that, Una Vida explores the complex interplay of memory and trauma, and how these forces shapes our individual and collective experiences, particularly in the age of digital media. Central to this exhibition is the exploration of the 2019 Chilean protests, a period of intense social and political upheaval that deeply affected Arturo and the nation. He masterfully interweaves his personal experience during this time with a broader reflection on the protest's impact on Chilean society. We see images drawn from the streets, the news, social media, and the collective memory of a nation grappling with its past and uncertain future. And within its exploration of memory, Arturo also grapples with the act of forgetting, not as a failure, but a necessary process of regeneration akin to sleep, almost taking a step back from the unresolved conflict and begin to heal. But this also asks us to consider how digital media, with its ability to preserve everything, might disrupt that natural process of mourning and remembrance, making it harder to let go of the past. In Una Vida, Arturo's artistic language takes on new dimensions beyond the central video installation. We encounter 14 distinct digital paintings, a video piece enveloped by stones, and an installation invokes the haunting presence of ruins. He combines paintings, photography, and collage, incorporating found objects, family photos, travel pictures, and even personal items, alongside elements that symbolizes Chile's social crisis. The vibrant colors and textures draw the viewers in, creating a sense of intimacy and rawness that speaks to the emotional intensity of the themes he explores. Memory itself becomes a tangible presence in this work, almost like a ghost waving in and out of the narrative, blurring the lines between the real and imagined events. And through the use of digital media, Arturo highlights how technology shapes our relationship with memory, and how it allows us to preserve and even manipulate the past. This diverse range of artwork speaks to Arturo's fascination with what he describes as fetichismo por el quetzalero, or a kind of fetishism for clutter, where objects and memories accumulate and create layers of meaning. Una Vida is an invitation to reflect on the power of memory and the construction of identity in a time of social and political change. The exhibition prompts us to consider how our personal experience are shaped by the world around us and how, in turn, we contribute to the ongoing narrative of our communities and nations. It reminds us that echoes of past traumas, both personal and collective, continue to resonate in the present, shaping realities in profound ways. And it challenges us to think critically about how digital media influence our understanding of memory, loss, and the passage of time. Like a palimpsest, the exhibition layers existential concepts and experiences, inviting us to contemplate the journey of life itself, with all its complexities and contradictions. Una Vida is a testament to enduring human spirit in the face of adversity. It's a powerful and moving exhibition that stays with you long after you left the gallery, prompting reflection, dialogue, and perhaps even a renewed sense of hope for the future. And that wraps up our look into the world of Arturo Duclos.
his studio, his process, and his latest exhibition, Una Vida. I hope you enjoyed this deep dive into his art and the stories behind it. If you liked this video, don't forget to hit the like button, subscribe to Hecho en Chile Arte, and turn on the notifications so you don't miss any upcoming videos about Chilean artists and their work. And if you have any thoughts on Duclos' art or artists that you'd like to see featured next, drop a comment below. I'd love to hear from you. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.